Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. A todas las nuevas personitas que están llegando, muchas gracias por formar parte de esta bonita familia. Sean bienvenidos. En esta ocasión les traigo ya la tercera y última parte de nuestro pingüino amigurumi. Aquí vamos a realizar ya las alitas, las patitas y el pico, y vamos a coser las piezas. Para realizar la ala de nuestro pingüino amigurumi, simplemente vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedito, metemos nuestro gancho y hacemos lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. 1, 2, 3, 4. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Metemos nuestro gancho en el primer punto bajo que realizamos. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Marcamos el primer punto bajo para que veamos a dónde comenzamos la vuelta. Nuevamente en el siguiente punto bajo. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos en cada punto, y al terminar nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Volteamos nuestro tejido porque si no nos va a quedar al revés. Voy a meter aquí con la ayuda de mi ganchito. Lo volteo para que nos quede así. Ahora sí vamos a realizar un punto bajo en cada punto. 1, 2. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento. 1. Recuerden marcar siempre el primer punto bajo, 1, y en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. 1. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. 1. Marcamos el primer punto y 2 puntos bajos. 1, 2, en el siguiente un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento, y al terminar nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. 1, 2. Una vez terminado con la alita de nuestro pingüino, así nos queda. Para cerrar la alita aquí y poder coserlo más fácilmente, vamos a cerrar con un punto bajo en cada punto. Aquí terminamos.
Si llegaran a terminar en este punto bajo, simplemente les realizan uno más para que les quede en la mera esquina. Realicé un punto bajo de más para que me quedara aquí en la esquinita y que coincida con este punto bajo. Entonces voy a meter mi gancho de esta manera, paso por donde terminé, jalo mi estambre y subo con una cadenita. Pasamos al siguiente punto bajo, metemos nuestro gancho pasando por todos los puntos bajos completo. Una, dos, tres y 8. Realizamos aquí hasta el último punto bajo que tenemos. Jalamos nuestro estambre sobrante y así nos queda ya la alita cerrada completamente. Así de igual manera vamos a realizar con la otra alita y de igual manera vamos a cerrar las patitas. Ahora vamos a realizar la patita de nuestro pingüino amigurumi. Vamos a comenzar con 6 cadenas. Enrollamos nuestro dedito y realizamos un nudo corredizo o un nudito. Jalamos por acá, recorremos y vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a saltarnos el primer punto bajo, que es esta que tenemos aquí, y vamos a tejer a partir del segundo punto bajo. Vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. Esto es para dar vuelta nuestro tejido. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer en estos espacios que tenemos de la cadenita y vamos a realizar ahora 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el último espacio de la cadenita, aquí, vamos a realizar un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar toda la vuelta completa, nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Esta fue nuestra primera vuelta. Ahora de la vuelta número 2 hasta la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Meto mi gancho aquí en el primer punto bajo que realicé. 1, marcamos el primer punto bajo. 2. Una vez terminado ya de tejer hasta la vuelta número 9 de la pata de nuestro pingüino, ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí la patita con un punto bajo para poder coserlo al cuerpo. Y así ya nos queda la patita de nuestro pingüino. En total vamos a realizar 2. Para realizar el pico vamos a comenzar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedito. Lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2
vamos a realizar un aumento en el primer punto bajo. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. Entonces aquí ponemos 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Volteamos antes de seguir dando más vueltas. Ahora para la vuelta número 3 vamos a realizar un aumento en el primer punto bajo. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y ahora vamos a realizar 5 puntos bajos solos. 1, 2. Para la vuelta número 4, nuevamente realizamos un aumento en el primer punto bajo. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos solos. 1. Cortamos el estambre sobrante del nudo corredizo y vamos a realizarle de la misma manera como hicimos con la patita y la ala. La cerramos con un punto bajo para que se nos sea más fácil poder coserlo. Y así queda el pico de nuestro pingüino. Vamos a coserle el pico de nuestro pingüinito en esta vuelta. Aquí en medio tratamos de poner lo que quede en medio con la ayuda de unos alfileres. Para coserlo vamos a tomar un punto bajo de la carita de la cabeza de nuestro pingüino, así, un punto bajo del piquito de nuestro pingüino, así. Nuevamente un punto bajo de la cabeza y un punto bajo del pico, y así hasta terminar de coser completamente. Y escondemos nuestro estambre sobrante. Ahora vamos a colocarle las alitas de esta manera, un poquito de lado, y nos vamos a apoyar con nuestros alfileres para que no se mueva al momento de coser. Y de igual manera, para coserlo tomamos un punto bajo del cuerpo de nuestro pingüino, así le vamos a coser todas las piezas. Ahora vamos a pasar aquí por un punto bajo del ala, un punto bajo del cuerpo, un punto bajo del ala, un punto bajo del cuerpo. Una vez llegando hasta por acá, vamos a meter nuestra aguja lanera y lo vamos a sacar por este lado para darle una puntada y que quede de esta manera. Ahora le damos por aquí una puntadita. Nada más es como para que quede reforzado.
y escondemos aquí nuestro estambre sobrante. Ya terminamos con las dos alas. Ahora vamos a coser la patita como ustedes gustan acomodarlo hasta la vuelta número 4. Y de igual manera me voy a apoyar con mis alfileres y lo cosemos de la misma manera. Y vamos a coser como cosimos la alita y el pico. Tomamos un punto bajo del cuerpo. Tomamos un punto bajo de la patita. Un punto bajo del cuerpo. Un punto bajo de la patita. Y así hasta terminar de coser, y de igual manera cosemos la otra patita. Terminando por aquí, vamos a meter nuestra aguja lanera y lo sacamos por acá para darle una puntadita y que quede reforzado. Una vez terminado de coserle todas las piezas a nuestro lindo pingüino amigurumi, así nos ha quedado. Espero y les haya gustado mucho y haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, me lo pueden dejar en los comentarios. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Adiós.